Grabando, súper bien. Bueno, entonces, buenas noches a todos y todas. Qué lindo verles. Disculpen por estar tanto tiempo perdido, pero así es la vida, ¿no? Estaba con bastante trabajo, bastantes cosas, y miren cómo a veces la vida nos empuja a hacer las cosas. Yo quería ya hacer esto ya de manera más recurrente y la vida me dijo, tururún, toma, hazlo. Pues ahora ya no estoy trabajando de manera fija, pero estoy con este proyecto súper lindo de seguir dando valor, ¿no? Porque ese es el punto. Así que les he preparado esta pequeño conversatorio. Voy a ir como hablando de ciertos conceptos y luego voy a ir habilitando los micrófonos para que también podamos interactuar, si les parece. Así vamos a comenzar. Así que voy a, tengo una pequeña presentación que les había preparado, que es esta de acá. Entonces, quiero que le llame esto, ¿no? Quiero la expansión. Un poquito le llame esto porque es la pérdida, ¿no? Y, y me gusta esta tema de la pérdida porque vamos a hablar de eso, de cómo nuestras pérdidas, que son estas grietas, que son estas cicatrices, al final, cuando se pegan, se hacen más fuertes. Entonces, creo que es un símbolo de resiliencia, ¿no? El pegarnos, porque cuando perdemos algo es como que nos rompemos, pero, pero el momento que nos rompemos, comenzamos a entender muchas cosas también. Pues no solamente te rompe el tema emocional, sino que también te rompe esas creencias que tenías, esas perspectivas de la vida, y es de ahí donde vas ganando esta sabiduría. Pues yo te diría que no existe una forma más poderosa de lograr de lograr un aprendizaje significativo, profundo, a través de estos temas. Y un poco quería ver esta parte porque siempre me toca recordar, ¿no? Yo si bien trato de siempre decir las cosas y de siempre tratar de compartir, pues no soy ajeno a muchas cosas que también pasan y a las pérdidas, ¿no? Y digo a veces, qué difícil es tratar uno de dar ejemplo, porque tú puedes hablar muy bonito, puedes decir cosas muy chéveres, y eso nos pasa a la mayoría de personas, donde compartimos, a mí me comparten un montón personas temas de emociones, de lo de estoicos, de cosas que podría hacer. Pero qué difícil es uno aplicar. Qué difícil es uno decir, yo voy a aplicar esto, esto me está doliendo a mí y yo voy a hacerlo. Entonces, esa es la parte fundamental, porque del dicho al hecho hay mucho trecho, así saben decir. Pero una cosa es que yo lo diga y, y claro, obviamente yo viendo en retrospectiva en mi vida he tenido varias pérdidas. Y claro, las primeras pérdidas me dolieron un montón. Me dolieron un montón las primeras pérdidas, ¿no? Cuando era joven, cuando, qué sé yo, se moría una mascota, cuando se moría algún familiar, cuando me dejaban los enamorados, qué doloroso era, ¿no? Qué fuerte, esas pérdidas súper fuertes. Y luego va pasando la vida y te siguen pasando cosas duras, como el tema del divorcio, como el tema de la quiebra económica, eh, y ahora recientemente el tema del trabajo que perdí, así. O sea, yo tenía una cierta estabilidad y después, pues, ¡brum! Entonces, si bien iniciaba muchas cosas, y lo que digo siempre es que no siempre duele lo que pasa, sino cómo tú respondes a eso. Entonces, ese quiebre de frustración de cosas, vas te das dando cuenta que es cómo tú interpretas las cosas, porque al final de estos eventos nadie se salva, nadie se va a salvar de las cosas
que nos pueden pasar. Nadie, absolutamente nadie. Todos tenemos cosas que nos pasan. Absolutamente todos tenemos pérdidas significativas en nuestras vidas. Y no es lo que duele eso, sino cómo tú te lo tomas. Porque tú puedes ver algo negativo como negativo, o tú puedes ver algo negativo como un gran aprendizaje, como más sabiduría. Y te das cuenta que la vida es mucho más linda cuando hay estos desafíos, cuando comprendes de que ese dolor se puede transformar en algo mucho más poderoso para ti. Entonces, eso es lo lindo de la vida, eso es lo hermoso. Pues simplemente son estas ideas que tienes, estas interpretaciones de esta mente, de entender que nada te pertenece, de que ninguna persona, ninguna situación te pertenece, ninguna cosa te pertenece, porque la vida es así. Por eso el gran sabio Buda decía, ¿no? El veneno de la esencia es el apego a las cosas, porque quiero las cosas, quiero que nunca cambien, quiero en esta situación, quiero mi trabajo, quiero esta persona en mi vida, quiero esto deseo. Y ese apego, mientras más deseas, sin conciencia, deseo sin conciencia, más te aferras y más dolor tiene. Ahí es cuando coges una soga con todo el color y el rato que te jalan la soga te lastima las manos y te lastimas todo tu cuerpo. Entonces va por ahí este tema de que yo quería contarles. Entonces yo creo que de mi experiencia siendo un aprendiz, digo, la pérdida es de eso. Pero si yo no suelto esa pérdida, digo, ya perdí, está chévere. Si yo no suelto esa pérdida, entonces voy a quedarme con eso lastimado, porque la pérdida es parte de la vida. Si yo me quedo lamentándome sobre las cosas que he perdido o que puedo perder, si no suelto, se friega. ¿Y saben por qué pasa eso? Porque la cultura nos exige eso, que siempre ganemos, la competencia, el éxito, las cosas. Entonces nos metemos tanto eso que no queremos perder, odiamos perder, pero la pérdida es parte de la vida. No se puede ganar sin perder, eso no se puede hacer. Así que se pierde para ganar, por eso puse en el grupo, ¿no? Tú pierdes, dar completamente para ganar. Si tú no pierdes, no tienes con qué ganar, porque te quedas vacío. Cuando tú pierdes, te quedas vacío, pero ese vacío se llena de cosas nuevas, no se llena de cosas antiguas. Es como tener en tu casa cosas sin objeto, sin valor. Me imagino que si eres acumulador, te cuesta mucho perder. Si eres de los que en cambio vives de manera minimalista, vives bien, liviano, no tienes problema en botar cosas, pues puede ser que tú seas más susceptible a esas pérdidas y te tomes la vida con mayor tranquilidad. Así que, ¿qué tal está ahí? Bien. Son de las personas, ¿quiénes son de las personas que acumulan, por ejemplo, que les gusta acumular cosas, que no votan, que viven con tantos recuerdos? ¿Quién es? A ver, alce la mano. Parece Cris. Bien, esa sinceridad, ¿no? Estamos aquí para, no para juzgarnos, porque al final estamos así, ¿no? A mí también me cuesta, les cuento, ¿ah? A veces veo mi cajón y veo tanta tontera que tengo y digo, "Wow, hay que votar, hay que votar, hay que votar". Y el closet y los recuerdos y las fotos, híjole, no puedo y me cuesta. Sin embargo, se entiende de que tú necesitas votar cosas para que lleguen cosas buenas a ti, desprenderte de cosas. Así que vamos hasta ahí. Entonces, quiero, quiero mostrarles esta parte que dice la anatomía del sufrimiento, ¿no? De un hecho, la interpretación del sufrimiento. Entonces, interpretación A, esto no debería estar pasando. ¿Por qué me pasan las cosas a mí? Qué dolor, qué sufrimiento. Perdí, perdí tal persona, perdí tal situación. Hijo, eso te genera resistencia, te genera ira. Es de interpretación. Cuando tú dices, esto está pasando y requiere adaptación, requiere que yo aprenda de esto,
entonces del resultado de una acción. Entonces, eso es lo lindo. No sufrimos para sufrir, sufrimos para aprender, sufrimos para darnos cuenta de que el sufrimiento es parte del camino, pero el sufrimiento pierde su sentido cuando ya entiendes, entiendes para qué te pasan las cosas, no por qué me pasan las cosas, sino para qué me pasan. Es pura creencia además, porque van a decir, no, es que no creo eso. Bueno, es tu creencia. Una creencia es para qué me pasan las cosas, para qué, qué me permite esta situación aprender, qué me permite esta situación evolucionar. En vez de para qué, yo hago el, en vez de centrarme en el por qué, me centro en el para qué de la situación. Estamos hasta ahí, comentarios. A ver, quiero leerles para que no sea mucho monólogo esto. Yo sé que ya nos conocemos. ¿Qué dicen? A ver, ¿qué dicen? ¿Algún insight que les haya llegado? Por ahí está mi amigo Irving, qué bien, qué chévere Irving que te hayas conectado. Cris, también algunos amigos, queridos conocidos que nos conocemos ahí en el tú a tú. Es bueno vernos, ¿no? Es bueno vernos así. Arely no tiene el gusto de conocerle así cara a cara, pero algún rato. Pues, ¿qué dicen? A ver en el chat. No sé si yo puedo ver aquí el chat o no puedo ver el chat. No. Buenas noches, dice Vivi. Buenas noches, buenas noches. Quería preguntarle sobre esto. Dice, a veces cuesta soltar. Yo te diría que casi siempre nos cuesta mucho. Es el tema de estos adaptaciones, de estos lavados de cerebro que tenemos de no soltar, de la competencia, de que no tengo que ganar siempre. Entonces no suelto. Y se requiere mucho entregarse ahí. Mucho trabajo interno. El entender que el apego es una de mis debilidades, Vivi, gracias por compartirlo. Sí, el apego es una de las causas grandes del sufrimiento. Eh, Entonces, el apego va a estar constantemente preocupada, constantemente así. Y puede, puede tener un tema en la, ¿cómo te digo? Con una vinculación con tu niñez, con tus cosas. Yo les diría que algo que he aprendido mucho también en mi vida, de mi trabajo de autoconocimiento, mucho. Diría que la parte más importante de sanar para que tú dejes y puedas enfrentar las situaciones con mayor claridad es sanar con tu padre y con tu madre. Honrar, ¿no? No importa si tu papá o tu mamá fueron, me estoy exagerando, malas personas o te hicieron mucho sufrir, porque cada padre actúa desde su nivel de conciencia. Pero muchas de las cosas que tenemos de estos apegos, de estos miedos inconscientes, surgen de esa relación. La idea es honrarlos porque finalmente tu papá estuvo ahí, mirarlos con compasión, con amor, honrarlos a tu padre y a tu madre, trabajar esas cosas que tienes tú de tu madre, trabajar esas cosas que no te gustan de tu padre, sacar lo positivo, perdonar, trabajar esa relación. Créeme que te va a ayudar muchísimo. Así que si tienes la oportunidad de trabajar esa parte con tus padres, créeme que te va a ayudar mucho. ¿Sí? Eh, Apegarnos nos produce mucho sufrimiento, dice Arelis, claro que sí, porque es como la soga, ¿no? Es apegarte tanto a algo que no te vas de ahí, es como quedarte atascada, es como que tienes una mochila súper pesada y no quieres desprenderte de esa mochila porque no quieres perderla. Entonces, finalmente, esa mochila te va a hacer que sufras de la columna, que puedas caerte, pues más o menos así funciona el apego. Y, y va por ahí, ¿no? Y claro, Mari dice, no pude soltar sabiendo que me restaba. Y eso también es importante, ¿no? Sabemos que nos hace mal, pero aún así estamos ahí con ese apego. Y, y te diría, lo primero es verse con compasión uno mismo, ¿no? Porque otra cosa es como culparte. Entonces es como que, Mari, dices, no, es que, perdón, qué torpe que soy, sé que me hace daño y ahí estoy, y ahí estoy, y ahí estoy.
Primero mirarse con compasión, porque a veces actuamos de manera inconsciente, no lo hacemos de manera consciente, porque de manera consciente tú dices, sí, esto me hace mal, pero hay un tema ahí interno que no te deja, porque somos seres inconscientes, somos seres que actuamos en función de nuestro comportamiento automático. De ahí mucho trabajar tu consciente. Cuando el inconsciente se hace consciente, es ahí donde te das cuenta, dónde está la raíz de eso. Y para darte cuenta de la raíz, sí necesitas acompañamiento. Necesitas mucho acompañamiento para ahí. Y Elizabeth dice, mi apego no es material, sino que es desde lo emocional, claro. Son diferentes tipos de apegos. Pero igual, o sea, las dos cosas con personas, con situaciones, también es emocional, ¿no? Y ahí también viene el tema. Entonces también, peor diría, porque como sea la parte de las cosas, pues sabemos que ya al final las cosas no sufren, pero qué difícil es desapegarnos de esas personas, de esas situaciones que nos generan una emocionalidad. Entonces también va ahí a la raíz del problema y mi recomendación siempre es trabajar con los padres, aceptar a los padres, perdonar a los padres, trabajar esas cosas negativas que tenemos de mi padre, de mi madre, incluso de mis ancestros, nos va a ayudar mucho. Hay un libro que se llama Este dolor no es mío, que sí les quiero recomendar, que lo puedan leer. Ahí van a darse cuenta de que muchas cosas que yo pienso que me duelen no son ni siquiera mías, entonces yo tengo que devolver eso. Yo no, porque no es mío, yo estoy cargando cosas que no me corresponden a mí. Y todo esto se hace desde el autoconocimiento que a mí me encanta. Se veré. Vamos a seguir y ya les abro el micrófono. Voy a aportar esta parte. Entonces, hay un ciclo, ¿no? Hay un ciclo de, hay un ciclo de bullet, que es como esta rueda de pensar una cosa, desapegarme, culparme, nuevamente intentar apegarme. Entonces la pérdida viene por ahí, no pierdo, me da iras, resisto, vuelve la rueda. Y muchos de estos ciclos son de repeticiones que tenemos. Eh, Somos personas que nos vamos repitiendo situaciones y es la parte, ¿no? Estamos de la pérdida y estamos de ahí repitiéndonos y repitiéndonos, porque como les digo, eh, nos manejamos mucho desde la inconsciencia. Entonces, la idea sería romper estos ciclos, trabajar nuestros pensamientos y ahí es una de las partes que podemos lograr, trabajar mucho los pensamientos. Como le he dicho siempre, los pensamientos generan estas emocionalidades y hay que trabajar mucho en los pensamientos, muchísimo. No sé cómo le digo con los temas de meditación, con los temas de calma, es algo que nos va a ayudar muchísimo. Siempre repito y siempre repetiré que la meditación es uno de los ejercicios más potentes para evitar estos ciclos y darte cuenta de cómo romper esos ciclos. Así que te invito a que lo hagas, porque donde pones tu atención, pones tu energía y tu atención es oro. Para centrarte, si tu atención es dispersa, tú no puedes y tu atención va por donde le da la gana, posiblemente te centres en aquello que te hace mal. Pero si es que un evento negativo te da el aprendizaje, tú te centras en el aprendizaje, te enfocas en lo realmente importante, entonces va cambiando tu interpretación de las cosas. Así que mi invitación es a que trabajes en tus pensamientos. Eh, y el tema de la aceptación, y con esto ya les doy el paso. Aceptar que a mí se me ha hecho muy difícil aceptar, que no es resignarse, no es estar de acuerdo con lo injusto, no es pasividad, es de entender que la vida es impermanencia, es de entender que las cosas tienen un sentido, es de entender que las pérdidas, las crisis nos forjan, nos ayudan, que lo negativo transforma, eso de aceptar, aceptar que tienes un destino, que todos vamos a morir igual, todos vamos a morir, pero tú eliges cómo vivir, eliges cómo morir.
Entonces tú puedes decir, tengo esta enfermedad y tú puedes sufrir toda tu vida por esa enfermedad, o puedes cambiar tu perspectiva y hacer de esa enfermedad algún tema de propósito. Puedes tener un problema muy grave, pero puedes sentirte como fracasado y tener ira y resistencia, o decir, chévere, voy a aceptar este problema y voy a seguir adelante. Entonces, es así como funciona la aceptación. Lo he visto mucho con personas con cáncer, por ejemplo, que pueden decir, conozco a personas que, claro, que mueren, obviamente, del sufrimiento con la enfermedad, pero también conozco gente, y ustedes también deben conocer, gente con mucha actitud positiva, que dicen, bueno, tengo cáncer, voy a disfrutar la vida, y recibo las quimioterapias con sentido, y estoy ahí en la lucha, y hago las cosas, ¿no? Aquí en Ecuador es muy conocida esta influencer, la Flaca Guerrero, por ejemplo. Tiene cáncer y tiene una actitud, entonces tú eliges la actitud, tú eliges las cosas, porque el destino está ahí. Todos vamos a morir, a todos se nos va a morir alguien importante en nuestras vidas, de ley. Todos vamos posiblemente a enterrar un hermano, a enterrar una madre, un padre, ojalá que no, a un hijo, que sería el dolor terrible, un dolor terrible que puede pasar, que si a alguien le pasó, pues creo que es lo más terrible que puede pasar. Sin embargo, aceptar eso y aceptar que la muerte es parte de la vida y que la muerte no es la muerte, sino lo contrario al nacimiento, y que si tú crees que existen otros planos, porque también depende de tu creencia, pues las cosas se van aliviando más. Eso de aceptar, aceptar que la vida es un devenir, es un constante cambio, es un mar, son olas, es parte. La gente que más sufre es la que se resiste a eso. Por eso es que cuando trabajamos en el trabajo interior, en la meditación, en las respiraciones, hay una ley que se llama la ley del ritmo. En el Kybalión quedó otro libro que le recomiendo muchísimo, que a mí me ayuda un montón, donde tú aplicas esos principios del Kybalión, créeme que tu vida va a ir para adelante, que son los 7 principios herméticos. Uno de los principios es la ley del ritmo, todo es cambio. Así que esa es la aceptación. Entonces, yo pude haberme quedado sin trabajo, como me pasó recién, y decir, me quedé sin trabajo, voy a resignarme, voy a quedarme en la cama, voy a sufrir, o me quedé sin trabajo, voy a continuar con mi propósito, voy a hacer todo lo posible. Y si no sé vender, aprendo a vender, porque sabemos que este mundo es de vender cosas. Así funciona la materialidad. Aprendo a vender, ofrezco mis servicios y hago las cosas porque así. Entonces, esa es la aceptación. Chévere, entonces, mucho hablé. Voy a abrir micrófonos para ver si alguien quiere participar. Primero, antes de eso, a ver, ¿alguien me puede alzar la mano para saber quién quiere hablar? Antes de abrir los micrófonos, ¿quién quisiera colaborar ahí? ¿Quién quisiera? A ver, ¿alguna pregunta, alguna reflexión, algo que quieran aportar? Con todo gusto, a ver. Si pueden, ahí tienen una reacción, unas caritas, ahí pueden colocar una reacción. Y yo les habilito el micrófono. ¿No? Si no, sigo. Vivi, dice. Vivi, alzate la manito. Bien, Vivi, a ver, Vivi. A ver, Vivi, déjame ver cómo te doy acceso al micrófono. ¿Dónde está? Y luego Miguel Ángel, ¿ya? Entonces vamos con los dos. Vivi y luego Miguel Ángel. Entonces vamos con Vivi primero. Déjame ver si activar micrófono. Ya, chévere, ya está. Ya entendí. A ver, Vivi y luego Miguel Ángel. A ver, Vivi, cuéntanos. Ya puedes habilitar el Ya. micrófono. Ya, sí. Buenas noches. Un gusto saludarles a todos y todas. Pablo, primero agradecerte por este espacio. Bueno, quiero compartir que debo tomar una decisión a nivel laboral. En tu caso, lo perdiste, en mi caso tengo que tomar una decisión porque estoy pasando por un tema bastante complejo a nivel laboral en donde o es mi salud mental o es salir. ¿Cómo?
pero al mismo tiempo, a la decisión que estoy ya tomando, yo me siento en paz, me siento tranquila y, y quisiera que tal vez tú puedas guiarme en cómo, no, cómo sentir que es una decisión que es en la correcta, porque obviamente a nivel de un poco lógica, uno lleva el pro y qué es lo que se va a venir, el pro y el contra, pero, pero a veces pesa más la parte que a veces uno ya se quiere sentir en paz, y yo estoy en ese proceso, y como tú lo expresaste, o sea, sí hay que tomar una decisión, pero estoy aquí, tengo facultades, tengo dones, tengo habilidades para salir adelante. Gracias. Lindo, Vivi. Chévere. A ver, te comparto igual desde mi experiencia, ¿no? Pero yo creo que la paz siempre es el termómetro para cualquier decisión. Imagínate los dos escenarios y el escenario que más paz te da es ese. Obviamente enfrentarte a un trabajo, tienes que enfrentarte a muchas otras cosas, a un vacío, a falta de estabilidad, a que no tienes ya un sueldo fijo. Pues son cosas. Ahora, si tú obviamente tienes un colchón financiero, tienes algo que hacer, tienes una idea, un plan B, esa transición va a ser mucho más fácil. Si no la tienes, es como lanzarte el vacío. Y ahí duele, ahí cuesta bastante. Así que si te de hecho ese colchoncito, es primero hazte el colchón, organiza eso, cuál sería tu plan B, y si ese plan B te da seguridad, ahí hazlo. Si no, trataría un poco de aguantarme, de ver qué es lo que quiero y ahí sí tomar la decisión. No tomar la decisión de manera impulsiva. Bueno, eso te habla porque a mí se me pasó algo parecido hace años y dejé un trabajo así, dije, no, y después sufrí bastante porque yo no tenía todas las herramientas, no tenía todo lo que yo tengo ahora, que ahora me siento un poco más tranquila porque como que ya tengo mis proyectos, he desarrollado mi parte comercial, no tenía un colchón financiero, eso sí, no lo tenía, pero tengo confianza de que yo puedo salir, pero antes no lo tenía mucho así, pues me lancé y después estuve con ese vacío súper fuerte y luego me arrepentí de haber dejado el trabajo. Así que por ese lado te puedo dar mi recomendación. No es cuestión de decir hasta ahí nomás y se van todos y ya, me voy, sino que tratar de hacerlo con cabeza fría. Siempre todo el decisión es con cabeza fría, no con corazón caliente. Tiene que ser una decisión muy racional. Y eso también lo enseñan los estoicos. Jamás tomes decisiones con el corazón, con emociones altas. Jamás, de manera impulsiva. Todo tiene que ser muy racional. Chévere, no sé, te ayuda Gracias, ahí. gracias. Súper. Bien, vamos con alguien, no sé si Miguel Ángel me quería también comentar, o no sé, o alguien levantó la mano antes, pero no sé si era Miguel Ángel. O alguien, Miguel Ángel, sí creo. Miguel Ángel, vamos con Miguel Ángel y luego con Cris, ya, por favor. Muy buenas tardes a todos. Hola, Igual, en los mismos términos, ¿sí me escuchan? te escuchamos, sí. Muy buenas tardes a todos. Igual, en los mismos términos, quiero agradecer el espacio. Es muy nutritivo. Creo que aporta mucho conocimiento emocional y también, pues obviamente espiritual, ¿no? Eh, Tocando ahorita un poco el tema de la participante, de la compañera, a mí me parece que hay intereses superiores que no puedes pasar por alto. Por ejemplo, la salud, la paz, la armonía, y creo que están por encima a veces, no siempre, de la cuestión económica, ¿no? Muchas veces no tiene sentido, por ejemplo, en un trabajo donde a lo mejor económicamente estás bien, pero estás poniendo por encima pues temas de salud, ¿no? Creo que la salud es algo que es bien difícil de recuperar y creo que hay mucha gente que tiene todo el poder económico, pero no puede recuperar su salud. Desgraciadamente,
Ahí a veces hay que optar por la cuestión de la salud que luego por cuestiones económicas. Y estoy totalmente de acuerdo que es bien complicado cuando no se tiene un colchón, ¿no? Pero bueno, yo quería retomar un poquito y irnos un poquito atrás y platicar un tanto esto de los apegos. Eh, yo entiendo que el apego. ¿Sí me escucho? Sí, va. Sí, mira, Bueno, no, bueno. Sí. solo te Ok, pido que la intervención no sea tan larga para poder hacer ok, todo, pero ok, ahí, dale, ok. adelante. Sí, Perfecto. dale. Ya termino. Bueno, lo del apego yo creo que es algo muy natural que nos pasa a los seres humanos porque somos, pues muchas veces somos emocionales. Y yo no creo que esté mal el apego cuando ambas personas construyen, cuando ambas personas están en la misma sintonía y ambas personas están en la misma, pues en la misma dimensión. Cuando se trata de un apego de pareja, ¿no? Estoy tratando un apego, porque hay diferentes apegos, ¿no? Se mencionaba. No creo que esté mal cuando todo lo quieres hacer con tu pareja y salen las cosas de manera exitosa. Sin embargo, aquí el problema es cuando no están en la misma sintonía. Ahí es cuando te das cuenta que hay un apego que no está incorrecto o que no está bien. Sin embargo, yo no creo que el apego hacia tu pareja esté mal. Está mal siempre y cuando pues no sea empático, no sea resiliente, no sea para salir adelante o no sea un apego exitoso, ¿no? Donde ambos estén en el mismo amor, pues. Y bueno, pues ya quiero concluir mi participación. Muchas Súper, gracias. Miguel Ángel, no, muchas gracias, muchas gracias. Sí, súper interesante, una perspectiva diferente, ¿no? En realidad no hay nada bueno o malo de lo que yo he visto. No es que es algo bueno o algo malo, es la conciencia con que lo haces, ¿no? Si tú sabes que a tu pareja le quieres y quieres estar con ella, pero desde la conciencia, desde el amor, ese apego consciente, sabiendo que no te pertenece, sabiendo que hay libertad de los dos, está perfecto, porque hay conciencia. Lo que le hace algo negativo es la inconsciencia, hacerlo desde el inconsciente, desde la impulsividad, desde el ego, desde la herida, ahí es donde se vuelve todo negativo. Entonces, me parece preciso lo que dice Miguel Ángel, ¿sí? Por eso es importante trabajar en nuestra conciencia. Ya veremos. Y para finalizar, vamos con Chris y luego voy a seguir con la segunda parte. Por favor, Chris, qué gusto verte. Hola, buenas noches con todos. Igual un gusto, Pablo, volvernos a reunir, aunque sea de manera virtual. Lo que quería compartir, bueno, yo había perdido mi trabajo hace un tiempo, ya no es tan reciente, me parece que son unos 4, 6 meses, 5 meses. Eh, Diré que cómo he logrado superar esta etapa. Obviamente ayudó que en mi caso sí tenía un colchón financiero, yo creo que eso ayuda muchísimo. Eh, de alguna manera he podido hacer ciertas mejoras en cuanto a la salud, al estado físico, al estado mental, pero yo no diría que eso fue gracias a que, o porque, o estaba en un estado de salud inferior o algo así, porque mi trabajo era insoportable, no nada por el estilo, sino que ahora que lo pienso es porque yo mismo me había dejado a mí mismo. Y en ese caso creo que no supe aprovechar ciertas oportunidades que tenía dentro de mi trabajo. Tal vez haya sido necesario que lo haya perdido, porque a veces hay un dicho que dice que el universo le da a uno no lo que uno quiere, sino lo que necesita. Tal vez haya sido necesario que pierda algo valioso yo diría. Y eso me ha hecho reflexionar en varias cosas, a cuidarme más de mí mismo, a tratar de hacer un mejor uso del tiempo. Ha sido positivo la salida, porque eso básicamente me llevó a una especie de introspección y tratar de dar una mejor versión de mí mismo. Eh, Eso es todo lo que puedo decir y es importante el colchón financiero para la compañera que estaba hablando hace un momento, porque uno no sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Y de pronto cuando uno se enfrenta a eso va a encontrarse con situaciones que pueden ser aún mucho más estresantes. Eh, Nada más. Muchísimas gracias, Chris. Oye, gracias por compartir tu experiencia.
¿sí? Porque nos ayuda también a entendernos, ¿no? En tu caso, viste, más bien eso te ayudó a reflexionar y mirar sobre ti mismo. Esa situación complicada te ayudó a verte a ti mismo, ¿sí? Así que muchas gracias. Y, y bueno, vamos con la segunda parte que yo les quería compartir. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ya. Entonces quería compartirles estas creencias que ayudan a soltar, que nos ayudan a ser mejores. Eh, estas son, estas son creencias que a mí personalmente me han ayudado a transitar estos momentos complicados, ¿ya? Y, y algo que lo he trabajado mucho en mi mentalidad. Entonces, la primera es, pase lo que pase, puedo seguir adelante. Pase lo que pase, puedo seguir adelante. Pierda lo que pierda, puedo salir adelante. Entonces, es una creencia. ¿Qué son las creencias? Las creencias son aquellos aspectos, aquellas, aquella estructura mental que tenemos donde se sostiene nuestra identidad. Se van dando, se van creando a través de la cultura, a través de la crianza que tenemos con nuestros padres, a través de las experiencias que tenemos, se van cimentando nuestras creencias. Entonces, la verdad es que no existen creencias verdaderas o falsas, sino que simplemente existen creencias que nos pueden ayudar o nos pueden limitar, así es. Y estas creencias son las que a mí me han impulsado. Pase lo que pase, puedo seguir adelante, que tiene que ver con hay el peor escenario posible y yo puedo salir. Me quedo sin trabajo, yo puedo salir. Pierdo una persona importante, yo puedo salir. Pierdo una relación importante, yo puedo salir. Entonces es un tema de confiar en ti mismo, de saber que la vida tiene planes. Esta me encanta, porque me quita mucho el peso de proyectarme en el futuro. ¿Qué pasa si me pasa algo en el futuro? Pues yo puedo seguir adelante. Eso me ha ayudado a mí a solventar muchas cosas. ¿Sí? El tema de la atracción. No atraes lo que quieres, atraes lo que eres. Esto me encanta. Si ustedes creen en la ley de la manifestación o cosas así, yo estoy segurísimo de esto porque no es como el tema New Age, ¿no? De decirte, tú atraes lo que quieres, piensa positivo. No, yo no creo que va por ahí. Creo que va al tema de que si tú trabajas en tu ser, trabajas en lo que eres, trabajas en tus heridas, trabajas en tu coherencia, trabajas en el valor que quieres dar a los demás, trabajas en tu ser, en tu alimentación, en tus respiraciones, en tu meditación, en no juzgar a los demás, porque eso también es algo importante, ¿no? Siempre estamos ahí con las críticas y la gente a veces suele reunirse para hablar en contra de los demás. Cuando tú evitas juzgar, evitas meterte en esas dinámicas tóxicas con gente que no te apoya, sino que te drena, entonces estás atrayendo ese tipo de situación. Pero si tú te enfocas en personas positivas, en personas que te ayudan a crecer, en personas que no critican, que no juzgan, que no están en chismes, entonces tú trabajas en tu ser y por lo tanto atraes cosas buenas a tu vida. Así de simple es. Ofreces valor y la gente te devuelve porque la vida te premia la autenticidad, te premia esa parte positiva de ti. Entonces, atraes lo que eres, no atraes lo que quieres. No es que yo pienso en el carro, pienso y me mentalizo y atraigo. No, tú atraes lo que tu ser tiene. Y te van a venir personas parecidas a ti y te van a venir situaciones que son para ti siempre y cuando tú trabajes en tu ser, en tu parte física, en tu parte mental, tu parte emocional, tu parte espiritual. Ese es tu trabajo que hace tu ser, en tu cuerpo. Siguiente creencia, no existen experiencias buenas o malas, existen aprendizajes.
Me encanta porque cambia todo el contexto, ¿no? De que no hay nada bueno o malo, ¿no? No hay nada bueno o malo. Simplemente son aprendizajes. Entonces, una pérdida no necesariamente es mala. Capaz de este rato nos duele, capaz de este rato nos da frustración, pero en el futuro entendemos que hay un sentido poderoso detrás de eso. A través de una pérdida podemos ser buenas, mejores personas porque aprendemos cosas. Cuando se muere un familiar cercano y nos duele, aprendemos a valorar los que quedan. Cuando se muere una mascota, aprendes a valorar el tiempo. Cuando tienes una separación, aprendes a valorar las relaciones. Entonces siempre hay un aprendizaje. Pase lo que pase, cuando decía lo que decía Cristian, no perdí un trabajo, valoro lo que tengo, lo que no sabía que tenía. Ahí es momento y donde hay aprendizajes. Y, y la otra que me encanta es lo que se rompe me revela. Es decir, ningún marinero se hace marinero en aguas tranquilas, sino que, sino que estas experiencias nos forjan, nos nutren, nos hacen fuertes. Estas experiencias fuertes, eso que te rompe, simplemente hace. Y ahí es donde tu carácter se revela. Por eso, cuando tú estás en situación de estrés, cuando estás en una situación dolorosa, fuerte, ahí se revela tu verdadero carácter, ¿no? Yo siempre digo, ¿no? Con las personas de ahí el buen agentismo, ¿no? Todos son buenas gentes, todos son buenas personas, pero esa persona tiene que conocerle cuando está en estrés, cuando está en adversidad. Ahí se revela la verdadera personalidad, porque ese miedo hace actuar a las personas de manera irracional. Entonces, detrás de la violencia que vive en este mundo, detrás de la violencia que vive en el país, hay mucho miedo detrás. Entonces, trabajar ese miedo es importante para ti. Entonces, las situaciones que te rompen, las crisis, te ayudan a surgir. Las crisis en países ayudan a desarrollar. Entonces, yo no puedo ser tampoco indiferente con lo que pasa en el país, en la sociedad, pero debo entender que es lo que la sociedad pide, lo que el país pide para evolucionar. No hay de otra, yo no puedo controlar eso. Lo que sí puedo controlar es a mí mismo, dando ejemplo de las personas cercanas de mi familia, influyéndoles, pero no influyéndoles, diciéndoles cosas, sino que me vean a mí cómo yo estoy transformado. Eso es lo que verdaderamente me va a ayudar. Por eso me encantan, ¿no? Las crisis como portal de expansión. Bendita crisis, bendita crisis, bendita crisis. Es el mejor maestro. Las crisis de pérdidas son los mejores maestros, la mejor maestra que nos puede dar. Equivale a 10 PhDs, ni siquiera equivale eso. Pero las crisis nos hacen mejores personas si es que sabemos aprovechar. O las crisis nos hunden o nos ayudan a impulsar. Entonces, la crisis nos rompen y como nos rompen, pues la única solución es hacernos más fuertes. Ese es el término de la resiliencia. Y el principio de la impermanencia. Todo fluye, todo fluye, todo cambia. Yo no puedo quedarme con una ola, las olas siempre son diferentes. Heráclito decía, jamás puedo bañarme en un mismo río 2 veces, jamás, porque así es la vida, la impermanencia, la incertidumbre, los cambios. Debo ser como el agua, cómo fluye en el agua, cómo me dejo llevar, porque si es que el agua se estanca, se pierde, ¿no? El agua fluye por las rocas, fluye por los obstáculos, pero si yo tengo resistencia a eso, me voy a pegar unas tremendas caídas, unas tremendas caídas. Así que va por ahí el tema. El vacío es lo hermoso que tenemos. Las crisis nos vacían,
el vacío de algo lindo, esas crisis existencial donde me siento vacío, es terreno fértil para lo bueno. Así que estar vacío no es malo. Estar vacío puede ser bastante positivo si yo lo sé gestionar. Es la posibilidad que yo tengo para llenarme de cosas positivas o cosas que me sirven a mí. Como decía Cristian, ¿no es cierto? Yo no tengo las cosas que deseo, sino lo que necesito. Entonces, ahí viene el vacío, por eso es un vacío fértil, un vacío fértil. Y, y bueno, entonces aquí va el tema, siempre impulsar a que puedas, a que puedas generar estos espacios, a generar estos temas de buscar tu camino, de buscar tu sanación física, tu sanación espiritual, tu sanación emocional, de encontrar eso que te va a ayudar a fortalecerte. El trabajo interno del ser es eso, es hacer gimnasio. Entonces, cuando viene un reto, ese reto te va a golpear, pero no tanto porque estás preparado, porque has ido al gimnasio, porque has entrenado todos los días para generar eso. Pues más o menos es así la vida. Si tú no estás preparado y tienes las piernas débiles, tus brazos débiles y viene una exigencia física, te va a quedar adolorido y te va a quedar ahí echado sin, sin querer continuar ese viaje. Pero si tú tienes las piernas fuertes, el cuerpo fuerte, tienes tu mentalidad fuerte, vas a seguir. Y ese es también el trabajo espiritual que tú haces. Así que eso quería compartirles ya para finalizar. Quiero que cada uno haga un ritual. Vamos a hacer una pequeña, no sé si tienen por ahí algún lápiz, algún esfero, si no lo tienen, si no, solamente de manera pensada, ¿no? En la mente. Quiero que hagamos esto. Hoy decido despedirme de. Pues de ahí tú piensas qué situación, qué persona. Quiero que pienses esa respuesta ahorita. Ya, ¿lo tienes? Ahora quiero que a eso que pediste, quiero que pienses qué te enseñó esa persona, qué te enseñó esa situación o qué te enseñaría. Digamos que ya te quieres despedir de tal persona. Dime, ¿qué te enseñó esa persona? ¿Qué te enseñó esa relación? ¿Qué te enseñó esta situación? ¿Qué te enseñó ese trabajo? Y finalmente, quiero que digas cuál es tu decreto. ¿Qué decreta doy para tu vida? Yo decreto abundancia, decreto relaciones más sanas, decreto mucha fuerza, decreto agradecimiento. ¿Qué quieres decretar? Pues acuérdate, paso 1, el tema de despedirte, perder. Paso 2, gracias por lo que me enseñaste. Paso 3, hoy decreto. Eso. Entonces, no sé si alguien quiere decir algo. Tenemos tiempo para una intervención y luego ya hacemos el cierre. ¿Alguien quiere decir algo? Vivi me aplaude. Muy bien, Vivi. Gracias, Vivi. Todo es. A ver, Arelis, chévere. Entonces cerramos con Arelis, ¿ya? A ver, déjame habilitarte el micrófono. Listo, Arelis. A ver, ¿qué nos quieres decir? Estás con el micrófono todavía apagado. Ahí sí. Listo, ahora sí. Buenas tardes para todos. Bueno, quería participar dándole a conocer mi experiencia, aunque ya tiene tiempo que pasó. Eso,
decidí en ese momento aceptar la situación y cuando la acepté, fue cuando pude, se me amplió el panorama y fue cuando pude salir de ese estado en el que me encontraba, ¿verdad? Y bueno, nada, eso me ha conllevado a crecer espiritualmente, a tener una vida más tranquila. Eh, He calmado las emociones también porque eran situaciones muy emocionales las que viví y he logrado con todo este tiempo a través de la meditación eh, poder controlarme emocionalmente. No eran emociones así sino que si eran de alegría me sentía demasiado feliz. Entonces no pensaba las cosas que hacía, las que decía, y si eran de tristeza me tiraban al piso y ya he logrado por medio de las meditaciones y bueno, leyendo libros, me he dado cuenta de que uno tiene que, primero que todo, aceptar, porque cuando uno acepta, uno suelta, uno suelta lo que tiene eh, sujeto a uno y que ya no aporta valor, ¿verdad? Y bueno, quería decirles eso. No, siempre valioso tu experiencia y eso, ¿no? Y cómo tú has ido fortaleciéndote, entonces también es digno de admiración, ¿no? Cómo has podido entender esto que estás diciendo y cómo eso te da más calma ahora, aprender. Sí, Es parte de. Así que gracias, 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 Arelis. Y gracias a bueno, ustedes por estar. llegando al punto, a la hora, llegando para ya ir cerrando, esto quería agradecerles. Igual les cuento que estoy abriendo espacios yo lo he llamado como de claridad, que es como un acompañamiento que puedo hacer. Entonces, si alguien está interesado, me avisa para explicarle de qué se trata, ¿no? Son sesiones que nos ayudan a eso, ¿no? Porque yo creo mucho que hay un tema de hábitos que tú vas construyendo, pero cada uno tiene su camino. Es importante esto porque a veces pensamos de que las cosas, como le hizo bien una persona, le haría bien a otra, pero la idea es que tú encuentres tu propio camino hacia esa claridad que te puede dar esa paz para ti. En mi caso, por ejemplo, a mí me ayuda un montón el yoga, la meditación. A veces, no digo siempre, a veces el tema del tema de la medicina ancestral también, pero a mí. Entonces eso no quiere decir que sea bueno para otras personas. La idea es que tú encuentres eso que te hace bien a ti. Encontrar esa danza, encontrar esos hábitos positivos, de encontrar ese grupo, darte esa claridad para saber por dónde es tu camino. Entonces, de esa nación, ¿no? Porque cada uno tiene que encontrar. Uno encuentra en la fortaleza en Dios, por ejemplo, que también es algo que también yo creo, pero otros tal vez no, otros tal vez buscan o deberíamos buscar otras formas de buscar esa claridad. Entonces, estoy viendo estos espacios, ahí por WhatsApp me pueden enviar un mensajito para explicarles de mejor forma. Y que eso nada más, les quiero agradecer un montón nuevamente por estar aquí, por este espacio. Voy a mandar esta reunión grabada a ver cómo salió y espero hacer estos encuentros más seguidos y ver forma también de agregar mayor valor. Y que les agradezco mucho, que tengan una excelente noche y nos vemos ahí con resiliencia, con ánimo y siempre aprendiendo de las cosas. Muchas gracias, saludos, abrazos para todos y nos vemos. Chao.